Pensamiento. ¿Por qué? Porque yo quiero hablarle de la santidad. Yo quiero hablarle de la santidad y recuerden, si cualquier preguntita, cualquier cosa, los micrófonos para que los hermanos escuchen. Y si alguien está conectado, me parece que sí, que le envíen preguntas o comentarios. ¿Quién tiene teléfono que esté disponible? Yo lo tengo. Yo estoy viendo. Con la hermana Belinda, con la hermana Belinda le puede enviar y para que sean parte de la clase. Entonces yo quiero hablar de santidad, pero antes de hablar de santidad, lo primero que nos viene a la mente es que, y por aquí voy a dejar que vamos a ver qué es sacerdocio. Porque lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Dígame. Santidad, Dios. Ajá, Dios. Apartado, muy bien. Siga. Llegar a la perfección. Llegar a la perfección, ok, ¿qué más? Continuidad en la formación. Muy bien, continuidad de la formación, ¿algo más? Limpieza, excelente. Verán, algo más. La mayoría de las veces... Apartarse, Dios, para Dios. Apartarse para Dios. Y cuando decimos apartarnos de qué es lo primero que nos viene a la mente? Pues del adulterio, de la fornicación, del pecado. Es lo primero que a todos nos viene a la mente. ¿Verdad que sí? Está muy bueno, pero es muy corto con lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos en términos de santidad, no nos podemos conformar solo con el hecho de pensar en los pecados morales o pecados del cuerpo. ¿Ok? No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nos va a quitar a nosotros la posibilidad de ver las motivaciones profundas que están en el corazón. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. La santidad de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Porque cuando nosotros vemos las palabras del profeta, y voy a dar algunos textos que quizás usted nunca ha escuchado, y los voy a esperar, o como haya que hacer, algunos pues quizás sí. Cuando vamos al libro de Malaquías 3, 2, 3, vamos a orarle al Señor mientras usted busca. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí como estudiantes en tu presencia, sabiendo que ya desde ya llevas impartiéndonos, Señor, tu corazón, tu palabra profética más segura, Señor, que tu Espíritu Santo pueda en cada uno de nuestros corazones, no solo prepararlos, sino que podamos retener todas estas profundidades que tú nos estás enseñando, nos vas a enseñar hoy, que las podamos poner por obra, Señor, que las podamos no solamente tener la teoría, sino práctica y el desarrollo, que es lo que tú quieres, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Nosotros yo cubro en el nombre de Jesús a cada uno de los que has de recibir esta enseñanza, que tú haces un cerco sobre la vida de cada uno de ellos, de su familia, de sus trabajos, de todo lo que toque, que sea intocable delante del mal, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús, porque aún hasta el destructor tiene que pedirte permiso para destruir. Padre, te ruego que como un Padre amoroso, como un Padre que nos cuida, Señor, nunca retires tu mirada de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén. Vamos a ver motivaciones, porque la santidad que quiero que nosotros podamos hablar a través de la palabra no es de la que se ve en el cuerpo. Ese es fácil y yo no voy a invertir una hora en eso, porque usted conoce que usted no debe matar, robar, de todo usted lo sabe. Okay. Pero que nuestro corazón sea separado, sea limpio de las motivaciones más destructoras a la humanidad, como celos, envidias, tropiezos, solo menciono ataduras del alma. Esas ataduras babilónicas que voy a hablar en unos segundos. Entonces Malaquías nos muestra que Dios está tan interesado en santificarnos como sacerdotes, porque ¿cuántos saben que nosotros somos reyes y sacerdotes? El deseo de Dios en el libro de Éxodo fue hacer una generación, una familia de todos sacerdotes, pero como el pueblo no lo quiso, escogió una tribu, la de Leví. ¿Ok? Pero al final, Pedro puede entonces, se le es revelado que el deseo de Dios original, hemos estado hablando mucho del deseo original de Dios, ese deseo original se cumple porque ahora a través de Cristo nos ha hecho a todos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Ok? No tenemos que tener ya el efod, no tenemos que tener, porque ya no tenemos que cortar el prepucio externo de los hombres, porque ahora se corta el del corazón. ¿Sí? Ok, entonces, Malaquías, mira lo que dice Malaquías 3. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 del libro de Malaquías. Y si alguien lo tiene, quizás me puede ayudar. Y lo voy a explicar. Dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. 3.
Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presentan ofrendas en justicia al Señor. Oye bien, oye bien. Acuérdense que todo lo que pasó en el antiguo pacto era un ejemplo y una sombra para nosotros en el nuevo pacto. Por tanto, aunque nosotros no somos literalmente de la tribu de Leví, que es por tener mis hijos, que son todos, entonces ahora todos son sacerdotes porque es la familia, ahora a través de Cristo todos pertenecemos al sacerdocio del Señor, por tanto tenemos que ver qué pasaba con el sacerdocio de Leví. Este texto particular, no sé si usted lo había estudiado antes, fíjese que no uso la palabra leer, uso la palabra estudiar, dice que va a haber el momento de su venida, ¿quién va a poder soportar? ¿Quién va a poder soportar y estar de pie en el momento de la venida del Señor? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque ahora Él no se está manifestando ni como un cordero, ni se está manifestando como un abogado, ni como el hermano mayor. Él se está manifestando como fuego purificador y como jabón de lavadores. Así dice mi versión. Y dice algo, para ya yo entrar en este pasaje, que Él se va a sentar para afinar y limpiar la plata. Porque ¿cuántos sabemos que Dios no usa porquerías para hacer sus vasijas? Amén. Amén. Y dice, porque limpiará a los hijos de Leví. Porque limpiará, está hablando del sacerdocio. Fíjate algo, Él está hablando ahora de una purificación que viene a los que somos sacerdotes de Dios. ¿Hasta aquí lo ven? Pero miren algo, porque ahora voy a entrar un poquito más. Los va a limpiar para poderlos afinar. Afinar como el oro, como la plata, para que entonces la ofrenda que le llevemos al Señor sea aceptable. Por supuesto, no está hablando de nada externo. Primer principio que yo quiero que usted vea ahí es que Él se va a sentar. Está hablando de un proceso largo con paciencia. Esto no se da de la noche a la mañana. Y esto es uno de los grandes problemas de la religión babilónica. Aceptan al Señor ya, y de repente instantáneamente, perdóname, la Biblia no habla de eso. El Señor con paciencia se va a sentar para hacer un tipo de santificación o de purificación que tiene dos etapas, que de eso yo quiero hablar en esta clase de hoy. ¿Alguna vez había escuchado esto? Que voy a ir suave para que... y esta clase la vamos a partir en varias, ¿ok? Porque miren algo, el Señor dice, ¿quién va a sostener? Solo el que pase por esto que yo les voy a hablar. ¿Quién va a aguantar en el momento del bimá, de la venida, de la manifestación? Es esos reyes y sacerdotes que van a pasar por un proceso doble. Es que siento que tengo la estática y me va a dar estática y por eso no quiero tocar en la pizarra. ¿Qué? Un proceso doble. El primer proceso que yo les voy a hablar a ustedes es del jabón de lavadores. Ese mensaje está bueno para predicarlo, pero a ti te da mucha estática. ¿A quién no le da estática? ¿A ti no te da estática? ¿De verdad? Es que a mí me da... ¿A que no le dé? Sí. Si me hace ese gran favor para que podamos ilustrar estas dos cositas. Porque siento, y no es el fuego del Espíritu, es que si nos dan unos corrientazos tremendos, perdóname. Ay, perdón. Yo voy a seguir hablando. El primero que quiero hablar es, y en la grabación el pastor edita todo esto. Jabón de lavadores. Estos dos tipos de santificación o de santidad. Puedes poner A. El de jabón de lavadores. Y podemos poner el B, puede ser al ladito si quieres o abajo, no importa. ¿Con qué se afina el oro y la plata? Con horno de fuego. Les presento esos dos tipos de santificación. Esto es tan maravilloso, mi gente. Y ponme por ahí que el Señor está pacientemente sentado en esos dos procesos. Porque dice que el Señor se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpia a los hijos de Leví.
los afina como el oro y entonces la ofrenda es agradable. Ok. Hasta aquí no he perdido a nadie en la introducción, ¿no? Lógicamente estas dos tipos de santificación es provocadas por Dios. Es provocadas por Dios, ¿verdad? Porque en Él está todo y todo es para Él. Eso lo conocemos muy bien, gracias. Ok. Ser lavado con jabón de lavadores. Para lavar algo, ¿qué ingredientes tú necesitas? Agua. Entonces el ingrediente para el de jabón de lavadores es el agua. Ok, el agua y la sustancia que va a lavar. Por tanto, este proceso... Déjame salirme del medio. Por tanto, este proceso es cuando nosotros somos lavados y limpiados con la palabra de Dios que nos va formando y nos va moldeando. Nos va formando, nos va moldeando, ¿verdad? Va sacando sucios de nuestra vida. Y no estoy hablando ahora del cuerpo, vayamos más adentro. Sacando los sucios de nuestra vida en cuanto nos sumergimos a la palabra de Dios. Y hay un montón de gente que son muchos sacerdotes y todo y ni siquiera abren la palabra de Dios. ¿Qué digo yo? Sumergirse en la palabra de Dios. Perfecto. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y también es tipo de espíritu, cuando el espíritu nos va entonces también regenerando a nosotros como sus sacerdotes. Amén. Pero, y voy a regresar a esos dos procesos con un ejemplo muy clásico. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque el oro tú lo puedes lavar y vas a sacar el sucio de afuera, pero tú no vas a sacar las impurezas de adentro. Todo es en medio de Dios. Acuérdense que la palabra tiene muchas formas, ¿no? Martillo, todo. Pero entonces tú vas a darte cuenta que esto implica ahora el trato de Dios. El horno de fuego implica el trato de Dios que proviene de parte del Señor cuando somos llevados a altas temperaturas en nuestra vida. Y todo material que era mezclado, sale la mezcla y se queda lo puro. Eso es el proceso de afinar el oro. Porque el oro no es un material puro hasta que es pasado por el fuego. Pero tú no puedes pasar el oro por el fuego sin lavarlo primero. Primero se lava en el agua y luego se afina con el fuego. Les estoy dando el desarrollo, el resumen de los procesos tuyos y míos. ¿Ok? Si voy muy rápido, por favor me dejan saber. El fuego nos va sacando lo que se llama las aleaciones, que el agua y el jabón sola no lo puede sacar. Por eso hay gente que se les hace difícil entender porque a la gente buena le pasan cosas malas, porque es necesario para que se nos saca lo que creemos que somos buenos y no lo somos. Porque es ese trabajo que se realiza al ser sometido a altas temperaturas. Todas esas impurezas que más adelante le van a hacer daño y van a romper la pieza son sacadas de forma profunda a través de las altas temperaturas. ¿Ok? Esto es lo que Dios dice a través de Malaquías, que usted lo leyó. Que Él se sienta. ¿Cuánto tiempo hasta que Cristo venga? Desde antes de la conversión, pero abiertamente de nuestra conversión. Eso es lo que se le llama la maduración de los santos. El proceso de santificación de ambas cosas, de ambos elementos o de ambos sucesos en la vida del sacerdote, del cristiano, del guerrero, del intercesor, como que usted quiera llamar. Esto hace con los hijos de Leví Dios, que tipifica una generación de ministros de Dios. Okay. Quiero decir algo. Los hijos de Leví, hablando en la sombra, eran un grupo diferente a los demás grupos. Los demás grupos no era que no le servían al Señor o no le ministraban a Dios. La diferencia era que sobre los sacerdotes recaía la responsabilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana, servirle a Dios. O sea, no eran sacerdotes part-time como muchos creyentes que hay por ahí. Eran full-time, a tiempo completo, sirviéndole a Dios, ministrando a Dios. Lo que nos está estableciendo es que nuestra sacerdocio en el Señor no es los domingos cuando venimos a la iglesia.
No es los 3 horas cuando vimos un corito que de repente sentimos la presencia. Es cuando salimos de ese entorno, todavía somos el sacerdocio del grupo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Ok? Eso es lo que tipifica todo esto que estoy diciendo. Tipifica a los cristianos al 100%. Que se entregan completamente al servicio, ministerio de Dios. Y no estoy hablando de una posición en una iglesia. Y no solo los días cuando la gente lo ve, o cuando las cosas le van bien, o cuando, digamos, en los domingos, como ya acabo de decir, sino que han entendido que es una vida consagrada de servicio a nuestro Dios. Eso es lo que tipifica la separación de los hijos de Leví. Ok. En estos dos procesos es muy parecido a lo que le pasa al barro. De hecho, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo primero que pasa al barro, hablando del alfarero, el barro ¿tiene forma o no tiene forma? Lo que le da la forma al barro es cuando lo mezclan con el agua y las manos del alfarero en la rueda le va dando la forma. Eso es este proceso. El agua va dando la forma, se le llama el proceso de formación o de moldear. ¿Verdad? Donde vemos esto que no le gusta al Señor, donde estos procesos que tú te vas a la palabra, te sumerges en la palabra y el Espíritu lo penetra y hace que tú cambies tal o cual cosa. Este proceso es representado muy metafóricamente, ¿verdad? A lo del alfarero que nos ayuda a entrar esto, y representa una vida siendo sumergida en la palabra, en la presencia de Dios, no part-time, 24 horas al día, de sumergidos en la palabra. Eso nos va formando, nos va cambiando. Pastora, pero es que yo veo gente que hablan de palabra y palabra y los veo más carnales que siempre. Bueno, yo le estoy hablando de lo que está dentro del corazón. Hay que llegar adentro del corazón. A mí no es lo que se dice, es lo que se ve, lo que se muestra, los frutos. Eso solamente lo hace la palabra. Pero ¿por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantas contiendas? ¿Por qué hay tantas murmuraciones? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque eso está tan y tan dentro que el sacerdocio de Dios tiene que dejar que la palabra limpie, sumerja, pero tenemos que estar sumergidos. Entonces el barro lo que le da forma en las manos con la fricción del agua, el toque del agua, la fricción de las manos, y obviamente sabemos que el Señor es nuestro alfarero, pero el estar continuamente tocándolo, continuamente dando vueltas, le va dando la forma a esa vasija. Eso está muy bueno. Comentarios hasta aquí. No podría entender un sacerdote de reino que no le guste la palabra. Ni siquiera este proceso se está dando a usted. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando con gente que están siendo formados a través de la palabra de Dios. Okay. Entonces, se pone por un tiempo este barro. Oigan lo que dije, por un tiempo. Se le pone a este barro una temporada de agua. Se pone acuático el barro. Hablando de limpieza. Significa esta vida siendo sumergida. Este barro está siendo formado, pero está crudo. Falta lo más. Vieron que Dios es tan perfecto, completo y maravilloso. Parece que la vasija está lista. De hecho, tú la ves y si tú no sabes de vasija, tú vas a correr el riesgo de comprarla, llevarla a la casa y tan pronto la trates de usar, se te va a romper. ¿Por qué? Porque la formación no es lo mismo que la resistencia. No es lo mismo. Yo he conocido gente que se conoce en la Biblia, wow. Más que Satanás, porque Satanás se conocía la Biblia. O la palabra escrita. Por eso, esta vasija cruda o esta pieza de oro, después de pasar del jabón de lavadero, fíjate que le estoy poniendo los dos procesos paulativos porque es lo mismo. Pasó ya, lo lavó el oro, la plata, el jabón de lavadero, el barro, ya el alfarero le está dando forma, ya se ve que es, pero el alfarero sabe, él sabe que no está lista porque es un barro, le llaman barro crudo. Entonces ahora intencionalmente, tanto, se me olvidó con el nombre del que hace el oro, se me olvidó, si te acuerdas como el que hace el oro, se me olvidó. Tanto el que hace el oro,
Orfebre, sí, orfebre así es. Oro y plata, sí, los metales. Tanto él como el alfarero saben que sería irresponsable vender esas piezas cuando todavía están sin terminar y están crudas. Porque lo que le va a pasar al oro es que las mismas impurezas al tiempo van a hacer que salgan una grieta y se rompe. De hecho, ahí se saben los calibres. Calibre lo que es cuán puro o cuán impuro es una pieza. Ustedes me dijeron que santidad tiene que ver con purificación. ¿Ok? ¿Qué pasa? Intencionalmente es echado al fuego, al horno de fuego. Mucha gente piensa que el horno de fuego es el infierno. Eso no es cierto. El horno de fuego no es el infierno. El lago de fuego es otros 20 pesos. Lo voy a dar con la palabra, voy con un ejemplo. ¿Lo debo respirar o estamos bien? El horno de fuego sería entonces el proceso, digamos, a veces por lo que uno tiene que pasar para... El proceso que sigue. El proceso que sigue no es el proceso terminal de infierno y la gente tú lo ves en el altar y entonces el horno de fuego. Mire, hermano, por eso la palabra nos trae entendimiento. Y yo vengo con un ejemplo bíblico. Acuérdense que todos los ejemplos es una sombra para nosotros hoy. Siempre acuérdense de eso. El horno de fuego es, llamémosle, el cocimiento. Era formación, moldearse, tomar una forma, pero ahora es lo que le llamamos el cocer, el cocimiento para solidificar lo que ya fue formado. Lo repito, es el cocimiento o las altas temperaturas para solidificar aquello que ya está tomando forma. Alguien en el chat que diga amén para saber si están vivos todavía por allá. Que digan amén, que digan lo que sea, que cante alabanza, como usted quiera, haga algo que diga que usted está todavía respirando y alabando a Dios. ¿Ok? Amén, dice. Sí, dijeron amén, entonces estamos vivos. Ok. Quiero decir algunas cosas para entrar ya en el ejemplo. Este proceso no se acaba aquí. Es continuo. Mira, yo les voy a decir más. De aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Todo el tiempo este proceso es simultáneo y continuo. Sí, con el micrófono para que te escuchen. Perdonen que es que no se oye. Al decir simultáneo, este proceso, el A y el B, estamos siendo lavados y al mismo tiempo formándonos y sumergiéndonos en el horno de fuego. ¿Es simultáneo o es uno primero y otro después? Ok. Podrá comenzar uno primero y otro después, pero la realidad es que nosotros tenemos que estar siempre sumergidos en la palabra. Y sumergidos en la palabra, cientos de veces vienen las peores pruebas a nuestras vidas. Pero la palabra sostiene. Nunca vamos a salir de ahí. Aquí tenemos recesito y después volvemos a poder pasar por ahí. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Ok? Esto no es un mensaje, una enseñanza derrotista, es una enseñanza de que entendamos los propósitos y entendamos algunas cosas. ¿Ok? ¿Sí? La vida del cristiano o creyente nunca para de aprender y uno siempre va creciendo conforme a la meditación de la palabra del Señor, ¿verdad? Exacto. Es el día con día, porque uno no se gradúa en la vida del creyente, nunca se gradúa, sino que uno siempre sigue constantemente creciendo como la luz de la aurora hasta que el día, ¿verdad?, sea perfecto. Amén. Así es. Mire la vida de Jesús. ¿Cuándo se apartó de la palabra? No podía porque era el mismo. ¿Cuándo fue la última prueba? La cruz. La última prueba fue la cruz. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo les dije que lo que pasó el cuerpo físico de Jesús, el cuerpo místico de Cristo lo tiene que pasar. Ok. Todavía no sé, tranquilo. Acuérdense que es un sacerdocio. Pero al final vamos a escoger cuál vamos a hacer. Al final. ¿Cuál nosotros vamos a vivir? ¿Bajo qué estándar nosotros vamos a vivir? Porque les voy a mostrar algo que quizás usted no ha visto antes. Entonces, este proceso es el que va a solidificar el barro y también la plata y el oro, donde los vapores van a empezar a salir. Usted no ha visto que cuando usted está en prueba o alguien está en prueba, sale lo que hay por dentro. ¿Sí o no? Porque el fuego te saca los vapores. ¿Lo saca o no? Que ni uno mismo se da cuenta que uno lo tiene hasta que llegue ese momento. Un ejemplo fácil, sencillito. Llegó una prosperidad sin igual.
se murió, quizá una abuelita con una tatarabuela que tú no conocías, era millonaria, te dejó los millones ahí. Y tú ese día, pero tú vas a empezar a ver cosas, no que el dinero te las trajo y te cambió, que tú no sabías que tenías por dentro, porque nunca habías tenido la oportunidad de sacarla. Entonces, Dios, la prosperidad es una prueba, mi gente. Oh, sí. La escasez es una prueba también, pero la prosperidad, muchos más se pierden en la prosperidad que en la escasez, porque en la escasez muchos buscan a Dios. Ok. Entonces, de igual forma es indispensable el fuego para el oro y la plata, ya que si no se entra en este proceso de gran valor, la mezcla de los metales va a hacer que entonces ese metal no tenga la durabilidad que estaba destinada a tener. Si no tiene fuego, se quiebra por cualquier cosa. El fuego, ya dije, saca los vapores retenidos y condensa en ti y en mí lo que es del Espíritu de Dios. O sea, lo puro, lo de verdad. Eso no lo hace solo el agua, lo hace el fuego. Ok. Cuando está en esta parte aquí, esto es interesante lo que yo les voy a decir. Es tan diferente los dos procesos, mi hermano. Porque aquí tanto el oro como la plata, como el barro, va a ver que tiene el agua todo el tiempo, va a sentir el agua todo el tiempo. Oiga la palabra que voy a decir. Va a sentir todo el tiempo. Si le preguntas al barro, ese proceso es rico porque todo el tiempo va a sentir las manos del alfarero. El agua refrescando, las manos refrescando, pero aquí no. Porque aquí el alfarero no puede meter las manos. Porque algo pasa esto es tremendo, porque estás ahí y a veces tú estás en ese proceso tan rico porque estás sintiendo a Dios, es rico. A veces un poquito la forma está bien, pero siento a Dios, tengo a Dios. Pero cuando Él mete la vasija en el alfarero, Él hace algo tremendo. Él agarra la vasija, hace así Y la suelta. La suelta. y Se quiebra. Se separa. parece que se separa, pero la vasija no va a sentir las manos ni el oro y la plata, pero en ese proceso está completamente el alfarero o el que le hace el oro mirando hasta el punto donde es hora de sacarlo. Una cosa es que tú sientas, pero otra cosa es que tú sepas que los ojos no están retirados de ti, no están retirados de mí. Y esto es tan tremendo porque ¿cuántos a veces sentimos que Dios nos abandona? Oh, no, de verdad, claro. Pero tienes que entender que es que estás ahí, pero no puedes sacar los ojos porque se le echa a perder su obra. En el sacerdocio nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a poner en procesos donde no vamos a sentir nada, donde las temperaturas son tan altas que decimos si no me sacan me muero, pero Él sabe cuál es el punto de sacarnos, porque todavía no estamos perfeccionados. Ay. Una cosa es estar en las manos, pero otra cosa es estar en sus ojos. ¿Te acuerdas lo que dijo el pastor de la niña de sus ojos? No nos pongas a escoger. Yo quiero lo que sé todo de Dios. Pero cuando la niña, o sea, una cosa es estar en la vista de Dios. Ahí es, en este proceso, muchas veces Dios guarda silencio. De hecho, Dios siempre guarda silencio en ese proceso. Por eso aprovecha cuando estás en el jabón, agarra toda la palabra, escríbela, guárdala en tu corazón, porque en este proceso te vas a sentir como Jesús solo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? O vas a sentir. Y si tú no maduras y yo en la fe, muchos claudican porque no entienden que es un proceso de tiempo. Y vas a notar algo también. Ahí es que el Señor calla. Ahí es, yo le decía a Sahidi, ahí es que se trae un enano y crece. Ahí es que se trae un payaso y llora. Ahí es que, mi hermano, ahí es, y todos pasamos por ese proceso no una vez. ¿A cuántos está bendiciendo esto? Seguramente tú estás quizás en el fuego. Yo estoy en el fuego. Ahora mismo, yo estoy en el fuego ahora mismo. Y yo necesito recordar a mi espíritu que los ojos de Él no se pueden apartar de su obra. Y una de las cosas que tú vas a notar aquí es que calla. Pero hay una palabra en el libro de Sofonías, anótela por ahí, Sofonías 3:17, que el Señor está en medio de ti. De hecho,
cuando él está en el fuego, bueno, ya les dije, no es que tú puedes dejar en el agua las cosas y de ahí seguir haciendo otra cosa, no te lo más que puede pasar es que se ahogue un poquito. Pero en el fuego tú no puedes hacer eso. Tiene una alabanza así. Claro, es un cántico profético lindo. Porque dice que Jehová está en medio, 3:17 de Sofonía, en medio de ti, Él te salvará, o sea, te va a sacar de ese fuego. Pero dice también, dice que se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. En ese proceso Él calla por amor. Como cayó cuando vio a su hijo en la cruz. No lo podía sacar porque la obra no era consumada. Era cuestión de tiempo. Para nosotros son miles de años, pero para Él es un segundo. Quizá la prueba que tú estás pasando, tú sientes que, ¡ah, Dios santo! Pero como Él está sentado, afinándolo, y no se va a jorar. Ni por tus lágrimas ni por las mías, pero se va a gozar por nuestra fe. Lesbia. Daniel Ahí voy. 3:17 dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Ahí voy a ir ahora mismito, voy a ese pasaje, a Daniel 3. Ahora mismito, aguántalo por ahí. Aguántalo por ahí, por favor. Excelente, excelente porque estamos en la misma línea. Miren esto. Me fui muy para allá. Seguramente el Señor está callando en tu proceso. Y el enemigo te está poniendo en la mente o en tu corazón la duda, que es algo que hay que limpiar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Y a veces nos hace dudar del Padre amoroso que tenemos, que está tan interesado en el producto final, que aunque le duela, prefiere que, como digo yo, que me le duele la mano, pero que no le duele el corazón al final. Y en ese silencio del Señor, pareciera que no, pero no importa lo que tú sientas como en el agua, lo importante es de lo que tú estás convencido que ya Dios ha hecho y del carácter de Dios. Nos está contemplando. Su gloria nos está viendo. Esto fue, como dice nuestra hermana, lo que le pasó a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Que como ustedes conocen ese pasaje, pero yo es que tengo que leerle algo de ahí, de ese pasaje, en capítulo 3. Repite otra vez el que leíste, el verso 17, por favor, hija. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Nos rescatará de su poder y su majestad. Le voy a decir algunas cositas antes de, para que entendamos por dónde yo quiero ir en cuanto a esta parte del horno de fuego. Por tanto, no es el lago de fuego, no es el infierno. ¿Ok? Estos tres vivían en Babilonia. ¿Ok? Nabucodonosor, que era el rey, les daba comida, les daba vestiduras, les daba casa, les proveía. Todo estaba muy bien. Hasta que ellos no quisieron servirle a él como un Dios. En ese momento Dios orquesta, diseña y permite y hace que Nabucodonosor los meta en el fuego. Fíjense lo que yo dije. Dios, al igual que con Job, es Dios. ¿Dios es malo? No. Yo acabé de decir algo. ¿Quién vestía a los muchachos? ¿Quién les daba de comer? ¿Quién les daba vestiduras? ¿Quién los va a tirar en el fuego? Pero antes de tirarlos en el fuego, ¿quién les pone las ataduras? ¿Quién les pone las ataduras? Porque dice que los tres estaban atados al fuego. Lo que Babilonia o lo que el mundo te da se va a convertir en una atadura que Dios tiene que quemar. Por eso estamos hablando de este tipo de santidad. ¿Sí me explico? Voy a leer dos cositas aquí rapidito. Del 20 usted lo conoce, usted lo estudia, no note, del 20 al 30, pero yo voy a enfocar algunas cosas. Manda que hombres vigorosos, o sea, el día que estos tres no quisieron hacer lo que el rey decía, los ató con lo mismo que les daba y los echa al fuego. Pero esto estaba detrás, Dios orquestando esto. ¿Por qué? Porque dice que los manda como hombres vigorosos y que tenían en ejército a que los atasen, los ató Babilonia, para echarlos en el fuego ardiendo. Anote por ahí, el fuego ardiendo quita las ataduras de Babilonia.
Y esas ataduras no están por fuera, están por dentro, en nuestro corazón. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos. ¿Quién se los dio? Nabucodonosor. Con sus turbantes. Fíjate que no fue con sogas, con algo, no fue con algo nuevo que trajo, sino con lo mismo que les vestía, con lo mismo que les agradaba. Ahora eso se había convertido en una atadura. Tú nunca has visto tantas veces que Dios le da bendiciones a nosotros, a la gente, y después eso se convierte en una atadura. Como el pueblo de Israel, el Señor los bendijo con oro, con un montón de riquezas, y después esas mismas riquezas hicieron un becerro. Señor, dame una casa, después por limpiar la casa no puedo servir a Dios. Señor, dame el trabajo, después por el trabajo se convirtió en una atadura y después el Señor tiene que quitarlo. Señor, dame la familia, y después estoy todo el tiempo calientito con mi esposo, con mis hijos y no le quiero servir a Dios. Dios nos tiene que meter en el horno. ¿Por qué? Miren esto. Ay, Dios. ¿Hasta dónde voy a entrar aquí? Ok, entonces los ataron, versículo 23, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego. Pregunto yo, no estoy hablando de gente impía, no estoy hablando de gente que no estaba separada para Dios, no estoy hablando de gente que no le servía a Dios, pero estaban atados. Y después usted sigue leyendo, porque después usted se va a dar cuenta que en versículo 24, que el rey se espanta, se levanta apresuradamente y de repente dice, y no eran 3 que habíamos atado y los habíamos echado y ahora los vemos a todos libres, pero veo la 4º personaje semejante a uno de los dioses. ¿Por qué Dios permite, orquesta y diseña? Ahora hablando más espiritualmente, ¿verdad? Con los ejemplos que espero darme a entender. Para que se nos caigan estas ataduras que hemos adquirido en este sistema de este mundo. Que el día de la salvación no se fueron. No se fueron. Y están tan escondiditos que voy con un texto ahora mismo, que el fuego sí las va a sacar. Otra de las cosas es que ahí vemos, miren esto, no se manifestó antes del horno de fuego, sino cuando fue calentado ya hasta lo último, fue cuando aún el de afuera veía que no estaban solos, sino que la misma presencia de Dios te acompaña al mismo horno del fuego. Entonces, termina el versículo 30, el rey engrandeció a Sadrach antes o después del fuego. Los promocionó después del horno del fuego. El horno de fuego trae promoción. Trae promoción. Quema las ataduras babilónicas. Muchos somos echados al horno de fuego cuando nos mantenemos firmes de servirle a Dios. Si en un momento tú estás atravesando esta etapa de santificación en tu vida debido a tu posición de honrar a Dios en medio de los tuyos, espera y no desmayes, porque respiro y liberación viene de los cielos, porque Él no aparta su mirada de su obra. De hecho, nunca habían sentido Sadrach, Mesach y Abednego a Dios tan cerca que en ese momento. Mira lo que pasa. En este horno, cuando los enemigos se acercan, ellos sí son quemados, pero tú eres liberado. Porque ustedes se dan cuenta que cuando van entonces los otros, ellos mueren, son quemados, pero el mismo fuego que a otros lo quema, a ti lo que te hace te liberta, a ti lo que te hace te santifica. Por eso tú te das cuenta que gente que pasa menos pruebas que tú, se mueren en el intento, pero Dios a ti, porque sus ojos están sobre ti. Ok. Esto tipifica todas estas ataduras del alma. Mira, ataduras como la religiosidad que tanto ata a los Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso Babilonia, que es la madre de todas las religiones. Esa religiosidad rampante que está tan pegada. De ahí viene la crítica, de ahí viene todas estas enfermedades, todas estas impurezas del alma, el odio, los celos, el ponerte en pie para que tú te caigas. El orgullo. He visto que Dios procesa mucho el orgullo, quitándole a la gente de todo. Me ha pasado a mí también, claro.
A todos. Yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cosas que tú no las ves hasta que ves ese proceso. Orgullos tan sutiles, tan sutiles. Hay un orgullo evangélico como de que la iglesia es la mejor iglesia. Había lugares que se decía, Dios visita otras iglesias, pero aquí vive. Esa es la locura de no conocer a Dios. Eso es orgullo dentro del pueblo de Dios. De hecho, y por ahí usted siga pensando, porque quiero más abordar en otras áreas. Estos turbantes babilónicos, estos vestidos, se convirtieron en la peor atadura de estos hombres de Dios. Entraron 3 atados y salieron 3 gozando, danzando y libres. También aquí en el horno se manifiesta a Dios. Dios se manifiesta como el que nos libera y como el que nos desata. Liberados de lo que nos hace daño, de lo que ya nos acostumbramos. Ellos estaban acostumbrados a vivir como babilónicos, pero ellos no eran babilónicos. Dígame, sigo el micrófono, claro. Se ve que cuando uno viene a este país, esas ataduras muchas las veces cuando uno dice, Señor, cuando yo llegue allá yo te voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. El problema es que aquí hay un espíritu, una potestad la cual amarra a la gente con con eso del trabajo, con eso del cansancio, con eso de el capitalismo, tantas cosas. Entonces, sí, la verdad es una potestad bien fuerte, la cual uno tiene que tener mucho cuidado, porque muchas las veces uno lo que lo atrae es como la mujer aquella que estaba encorvada y solo veía para abajo. Sí. Entonces, inclusive estando dentro de la iglesia, ¿verdad? Los creyentes, todavía pasa eso, porque en la falsa prosperidad nos tiene viendo hacia abajo. Las vestiduras que se te ponen cuando vienes aquí son bastante pesadas. Entonces yo creo que eso es muchas veces hace que uno esté arraigado a eso y no a la palabra. Amén. Son cosas tan profundas que no es beber, fumar, bailar, esto es lo que nos da acá. Son tan profundas que necesitamos el horno de la fuego. Mira, tú dijiste algo bien interesante, porque, mira, hay veces, y eso es muy sabido, dicen que no hay, ¿cómo te digo? Que no hay quien ponga, en otras palabras, déjame cómo lo puedo organizar mi pensamiento. Se llegó a este país, se enamoró de lo que este país enamora a la gente, y a veces somos los peores para poder ser puente para que otros puedan venir. Les ponemos el pie. Digo, no, me incluyo en primera persona solo para el efecto de la clase. Antes, como no teníamos quizás nada, compartíamos lo poquito que teníamos con quien sea. Pero ahora tenemos más y ahora esto es mío y nadie me lo quita. ¿Ves por qué? Y estas cosas están dentro del sacerdocio de Dios. De hecho, cosas, ay, que uno ve tantas cosas que ¿verdad? Y mirándose uno también y mirándonos cada vez más penetrados, ¿verdad? Ese fervor, porque definitivamente en este país hay una potestad con el capitalismo, definitivamente. Definitivamente. Y de eso tenemos que dejar que tanto el jabón como el fuego limpie nuestro corazón. Miren algo. Y la Biblia dice que, aunque Isaías, usted lo conoce, Isaías 43:2, cuando pases por el fuego no te quemarás. Significa que sí se va a pasar. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y la Biblia dice, para ya entrar a estas últimas partes, en el 1 Corintios capítulo 3 y 12, que hay diferentes tipos de edificación. Está el que si sobre ese fundamento alguno edificara oro, plata y piedras preciosas, pero hay otros que edifican sobre madera, sobre heno y sobre hojarasca. Obviamente los 3 últimos materiales que yo acabo de decir no pueden resistir el fuego. Por tanto, para nosotros saber de qué somos hechos, también tenemos que pasar por el fuego. Porque a veces nos sentimos Superman, claro, cuando estamos en la orilla, cuando estamos, gloria a Dios. Pero allá dentro de las profundidades, en el horno,
ahí sale de verdaderamente en el estado que nosotros estamos. Primera de Corintios 3, 12 y 13. Estoy mencionando textos, ¿verdad?, que ya ustedes más o menos conocen. Después, por favor, lo pueden estudiar. Okay. Los hijos de Leví, en Malaquías leímos al principio, porque ahí es que se le dice que hay alguien que está sentado y los está lavando y los está afinando para que entonces su ofrenda o su servicio sea agradable con justicia delante de Dios. Y usted y yo dijimos que somos reyes y sacerdotes, pues entonces nosotros estamos exactamente donde está el alfarero y exactamente donde está el oro, exactamente espiritualmente donde está Leví. Y entonces los hijos de Leví, que están siendo afinados como el oro, para que se caigan todas esas ataduras, son, resumo, los que son apartados, sí, para el Señor, no están en los clubs, no están bebiendo, ¿verdad? No han asesinado, no están presos, está bien, están apartados, pero les voy a mostrar algo también muy interesante. Y tienen por característica que han matado la falsedad. Hay un pasaje que yo le voy a esperar que usted vaya conmigo, que quizás usted no lo conozca tanto, pero yo se lo quiero regalar. Porque son los que somos llamados a romper con los pactos del Seol. Que si me tiene paciencia se lo voy a dar, lo voy a mostrar. Con los pactos del Seol. La palabra nos enseña que Él va a tomar, el Señor, a los hijos de Leví y los va a afinar para que su sacerdocio sea de verdad. Para el que no sabe, Leví, en el tiempo histórico, fue el padre de Eleazar. Y fue abuelo de Finés. Yo creo que ya se me fue la estática un poco, creo. No estoy segura, como que sí, no. Lo voy a repetir. Leví fue el abuelo de Finés. Cuando viene a Leví es que se le da esa palabra, fue el papá de Eleazar, entonces el abuelo de Finés, se le da esa palabra que siempre va a haber un sacerdote, o sea, que siempre va a ser una familia de sacerdotes, ¿verdad? Por herencia, por nacimiento. Con quien Dios establece lo que se llama un pacto de vida y un pacto de paz. Se lo voy a dar por la palabra. Un pacto de vida y un pacto de paz a estos levitas por algo que hizo Finés. Número 25. Le voy a decir de dónde viene todo esto. Sí, bien interesante lo que él hizo, por eso con lo que el Señor confirmó. Seguro. Bien, muy, muy. ¿Estamos aprendiendo algo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Número 25. Y no lo voy a esperar porque quizás no es tan conocido, no sé si es conocido o no para usted. Porque hay que ver de dónde viene esto, qué es, qué pacto, de qué estamos hablando, qué es lo que Dios me está diciendo. Porque es una sombra. Okay. Yo le espero, yo le espero. Tú dijiste algo ahorita cuando estábamos al principio. No es solamente orar. ¿Te acuerdas que dijiste? No nada más es orar. Vas a ver algo aquí. Por concepto de tiempo voy a parafrasear algunos, ¿sí? Dice, Israel estaba morando en esta tierra de Sitim y el pueblo, oiga bien, empieza a ¿qué? A fornicar con las hijas de Moab, con los moabitas. Empieza el pueblo a mezclarse. Igual allá lo que hablé de Babilonia, todo eso. Empezaron a mezclarse con estas moabitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. En otras palabras, Dios quería un pueblo santo, Dios quería un pueblo puro, Dios quería un pueblo como un oro sin impureza, pero el pueblo siempre tiraba para el otro lado. Y entonces las hijas de Moab, las moabitas, el pueblo estaba fornicando, o sea, uniéndose, mezclándose, ¿ok? Mezclándose con estas mujeres y haciéndoles sacrificios a estos dioses paganos, rechazando al Dios santo, que pide santidad. Y el pueblo comió y se inclinó a esos dioses. Versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, uno de los peores dioses paganos que tenían los moabitas. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel en ira. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos a todos los líderes. Siempre Dios pasa factura por los líderes primero. Ahórcalos a todos.
Unos por hacerlo, otros por consentir, otros por ser cómplices, todo. Porque entonces vamos a ser una generación nueva. Dice, ahórcalos a todos delante de Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, Dios no cohabita en la contaminación. Parece como que no ve, pero llega un momento que él pasa factura. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos haciendo esto? Yo no sé. Pero vino una poda, una limpieza de parte de Dios. Y dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita, o sea, no solamente con la moabita, ahora vino y trajo a una madianita, a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Pare ahí. De mal en peor. Por eso vamos a ver el fuego ahora. Conocían la palabra, conocían el lavadero. Ya ellos conocían el lavadero, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces, se estaban mezclando y ya el corazón se inclinó en otros dioses y Dios no comparte su trono con nadie. Y su trono él siempre va a pelear por su trono. Entonces, en medio de ese caos, Moisés empieza a obedecer, sí, ok, traigan los jueces, ven a todo, vayan cortando la cabeza, sí. Pero entonces se paran ellos a la puerta a llorar. Y no está nada malo en llorar. No está nada malo en esto. Pero están ahí en la puerta llorando, afligidos, porque es algo terrible lo que está pasando en el pueblo. Y en ese momento que están ellos ahí, en el momento más vulnerable, por la otra puerta viene este desventurado y trae una madianita para que... Es que te digo, ¿vieron eso? Es demasiado. ¿Vieron eso? Ok, aquí van varios principios, intercesores o guerreros. Moisés estaba haciendo unas cosas, pero se suponía dónde estaban los intercesores que estaban velando, que estaban orando, porque en el momento ese, por el otro lado el enemigo se metió e hizo lo increíble, porque les trajo una madianita para entonces que fornicaran ahora encima de lo que Dios estaba haciendo, mojado sobre mojado. Pero Finés, que es el versículo que viene, él tipifica al sacerdocio de los intercesores. Porque mientras aquellos están llorando y mientras están afligidos y mientras están lamentándose, Finés hizo algo increíble. ¿Qué hizo Finés? Y lo vio Finés. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote. O sea, un levita. De aquí viene el pacto grande con estos levitas. Y dice, sacerdote, Aarón se levantó de en medio de la congregación, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. Y lo que hizo fue, con la lanza, o sea, la espada, con la palabra, los atravesó a los dos. Y a ella por el vientre. ¿Por qué a ella por el vientre? ¿Ah? Para el fruto de la perdición que sí va a gestar. ¿Cómo vamos ahora a poner esto en nuestra lección? El nombre de esta mujer se llama Cosbi. Ahí mismo le dice la palabra. ¿Había usted estudiado este pasaje? Yo. ¿Okay? Después estudiarlo más a profundidad. Yo solamente estoy dándole un poquito ahí. A ambos y a la mujer por su vientre, y entonces cesó la mortandad. Mira, tú puedes estar llorando y orando, pero si tú no actúas, no cesaba esto. Dios estaba esperando que alguien se levantara e hiciera lo que este Finés hizo. Y esto agradó a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque mire, ese día murieron 24,000. Si Finés no se levanta y hace, mire hermano, si pastor y yo no nos levantamos y hacemos lo que hicimos, no eran 2 o 3, era toda la congregación. Era toda la congregación. Porque la mortandad hay que pararla. Y el vientre, hermano, el vientre traía el fruto que no se iba a revelar ahí, pero se iba a revelar en otra generación después. Entonces, mira algo interesantísimo. Yo hallo todo esto interesante porque me gusta mucho la palabra, ¿verdad? Entonces Jehová habló a Moisés diciéndole, versículo 11, Finés, que ese es el tipo de sacerdocio que tenemos que escoger. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en celo a los hijos de Israel. No fue por lo que hizo Moisés, no fue por los príncipes, no fue por los jueces, fue por lo que hizo Finés. Por tanto, diles, aquí está el pacto,
he aquí, yo establezco un pacto de paz con él, no con todo, con el pueblo, con los sacerdotes de Leví. Es que viene esto. Dice, tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo. Qué tremendo. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación en los hijos de Israel. Después usted sigue leyendo lo demás. Y en el versículo 15 nos dice que el nombre de esta mujer, que es muy importante, madianita, era Cosbi. Porque es muy importante. Todos los nombres tienen alguna importancia impresionante en la Biblia. Cosbi, estamos hablando de santidad. Ahora vamos con la profundidad de esto. Cosbi, en esta escritura tremenda, era una sacerdotisa. O sea, era de alta jerarquía. Lo que los moabitas no habían podido hacer, Cosbi lo iba a hacer. Lo que cientos de moabitas, Cosbi lo iba a hacer. En los momentos de debilidad, el enemigo envía todo con toda la mayor jerarquía para hacernos perecer o claudicar. Cosbi significa mi falsedad. En el tabernáculo de los hijos, el tabernáculo de Dios, dentro de los hijos de Dios había falsedad. Se había intimado con la falsedad. Hablando de la santidad del corazón, de esas ataduras babilónicas que se nos tienen que caer en el fuego, es la falsedad. Dentro de los príncipes, hermano. Mientras ellos, Moisés, los príncipes, los ancianos, lloraban en el tabernáculo, se había apoderado la potestad de falsedad dentro de los hijos de Dios. ¿Será posible que mientras algunos están adorando, otros orando, haya falsedad dentro de las iglesias? ¿Será posible que haya máscaras en las iglesias? En otras palabras, Dios establece un pacto de vida y de paz con la tribu de Leví por causa de lo que hizo Finés. Porque Finés mató literalmente la falsedad dentro del pueblo. Mira lo que hace un intercesor, mi gente. Saca la falsedad del pueblo. O un guerrero, como usted quiera llamarlo. Saca la falsedad. Anoten por ahí en su libreta, en su cuaderno, Malaquías 2:5. Esto de Malaquías le está hablando al sacerdocio de Leví. Nos está hablando a nosotros. Dice, mi pacto fue con él de vida y de paz. Le acabo de dar la historia. ¿De dónde viene esto? Las cuales cosas yo le di por temor porque me temió. Y delante de mi nombre fue quebrantado. Malaquías 2:5, donde habla del pacto de paz. Finés es descendiente de Leví y hay un pacto de vida y de paz con la casa de Leví. ¿Por qué? Porque mató la falsedad. Un pacto perpetuo. Ok, respire. Porque voy a profundizar un poquito más. Quedan como unos 20 minutos. La falsedad, con el contrario, porque este hombre fue íntegro y mató la falsedad, se establece un pacto de vida y de paz. Pongámoslo en lo negativo. Si no se saca la falsedad, se establece un pacto de muerte y de engaño. Isaías 28. Quiero darle un momentito para que ponga a descansar su manito, estire su manito. Ajá. Porque yo le dije que al final vamos a escoger. Y si yo dejo la clase así, usted va a decir, ya está. No, espérese, aún un poquito más. ¿Quieren descansar unos 5 minutos? ¿Están bien? ¿Están bien? La manito la estiraron, hacen así para que la sangre saque. Ok. Sí. ¡Ay! No se preocupe. Todo eso se edita, no se preocupe. Bueno, pues agarraron el break como quieran, está bien. Agarraron el break como quieran. Un minutito de break, ¿ok?
pacto se establece, vean a ver. Yo creo que ya, es que es aquí, Y es que como eso entiende de tantas cosas, porque no es por eso. Vamos a hacer para eso. O por detrás, si quieres, o en este ratito, no vamos a ver mucho. En Malaquías 2:5, creo que sigue, ¿no? Ya les dije por qué él estableció un pacto de paz conforme a lo que pasó en Números. Acuérdate que el profeta Malaquías profetizaba después en el, o sea, no es, la Biblia no está ordenada cronológicamente, ¿ok? Eso es lo que estoy llevando, la parte histórica, la parte de lo que dice la palabra y cómo nos afecta a nosotros, ¿ok? En Malaquías 2:5 se establece un pacto de vida y de paz y vimos la base en Números donde él dice, por cuanto Fines hizo esto, voy a establecer un pacto perfecto de paz con los hijos de Leví. Porque sacó a Posky, sacó la potestad de la falsedad dentro de la iglesia, en nuestro entorno. Por el otro lado, vamos a ver Isaías 28, cuando se establece el pacto de muerte dentro de los mismos levitas. Voy a estar. Del 14 voy a estar por lo menos hasta el 15 o 16. Por tanto, varones burladores. Él le está hablando a sus sacerdotes, a su pueblo. Tú dirías que después de ahí, wow, entendieron el mensaje, después que 24,000 murieron. Entonces dirías, ¿verdad? Claro. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Jerusalén es tipo de adoración. Hablando del servicio de adoración. Parece que los levitas estaban divididos entre los sacerdotes del templo y los adoradores. Eso sí lo sabía, lo sabemos, ¿no? Que era como dos equipos, ¿ok? O decir los servidores y los adoradores. Así era como se, pero todos eran levitas, ¿ok? Gracias, mi amor. Y mira lo que decía, esto es lo que dice el profeta, por eso la profecía es impresionante, dice, por cuanto habéis dicho, repito, hablando con los levitas adoradores, que se convirtieron en burladores al pueblo. Dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote, o sea el fuego, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos vamos a esconder. Repito, estos no son inconversos hablando. Estos son los levitas, los que servían en Jerusalén. Ellos pusieron un pacto sobre ellos por dejar la falsedad. Y este pacto era de muerte y de Seol. Y ellos mismos lo están declarando por su boca, según la profecía que está dando Isaías. ¿Sí me explico? Por tanto, versículo 16. Jehová el Señor dice así. He aquí, yo he puesto en Sion es tipo del monte de Dios, ¿okay? Por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento, obviamente apuntada a Cristo, versículo 17, y ajustaré el juicio a cordel a nivel de justicia, y está hablando de unas pruebas tremendas de granizo que van a barrer toda mentira y toda agua de los escondederos o de los escondidos, porque ellos dijeron, nos vamos a esconder en la mentira, nos vamos a disfrazar, nos vamos a poner la cara de religiosos de que adoramos a Dios y de que cantamos y de que intercedemos, pero por dentro esto es una falsedad. Y dice, y entonces mira lo que dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firmado. Cuando pase el azote o el turbión del azote, seréis de él pisoteados. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en su misericordia? Se creen que están bien. Se han engañado ustedes mismos. Han desechado el pacto de vida y de paz a causa de lo que hizo Finés. Y ustedes mismos lo declaraban, ellos mismos han establecido un pacto de muerte y de Seol, y dicen que me voy a esconder, decían ellos, bajo la falsedad, y el Señor dice, les voy a enviar el horno de fuego, el crisol, toda la prueba que yo acabo de mencionar. ¿Para qué? Para poderlos sacar del pacto que ustedes se han metido de muerte y de Seol. Lo voy a traer. ¿Sí me esperan de entender?
Yo estoy hablando de una purificación extrema a su pueblo, pero más que a su pueblo, a su servicio, a sus adoradores, a sus servidores, a sus intercesores, a sus levitas, a su cuerpo. Por tanto, como nosotros somos levitas, tenemos que entender que tiene que ser matado todo fruto con hostia. Pero no solamente eso. Aquí vemos, y voy a ir más rapidito, la falsedad y la mentira establece un pacto de muerte. ¿Qué es lo que les quiero decir? Dentro del servicio, hermano. El acabar con la falsedad va a establecer, según lo que nos enseñó el libro de Números y el libro de Malaquías, un pacto de vida y un pacto de paz en el sacerdocio perpetuo de Dios. ¿Qué es esconderse en la falsedad? Pongámosla ahora en nuestro castellano. Es poner la mentira como escudo. Y ellos dijeron, no nos va a pasar nada porque nos vamos a esconder en la falsedad. O sea, como somos unos mentirosos profesionales, nadie nos puede tocar. Y se pusieron un traje en contra de la santidad de Dios, de apariencia. Seguramente eran buenísimos cantando, buenísimos servidores, seguramente, pero estaban escondidos cuando los falsedad. Vamos a contextualizar. Es poner la mentira como escudo. Bueno, hasta mentiritas blancas, tocó la puerta, dile que no estoy ahí. Cosas buenas, de cosas sencillas que tenemos que sacar, tenemos que permitir que el agua y el fuego entren ahí. Aquí no, pero en otros sitios. Matamos a alguien cuando no vamos a la iglesia. Decimos que somos claro. Tenemos que ser gente íntegros delante de Dios. La iglesia tiene que ser sacada de la falsedad, de la mentira y del engaño. Tiene que ver, cuando usted ve en la Biblia, hojas de higuera, estamos hablando de eso, la religiosidad, el engaño, la apariencia. Por eso el Señor maldijo la higuera, porque estaba llena de hojas, de la apariencia, pero no tenía fruto. Digno de arrepentimiento, lo diríamos en nuestro tiempo. Que lo que se ve por fuera sea lo mismo que tenemos por dentro. Tiene que ver con hojas de higuera, ¿se acuerdan cuando Adán pecó? Que se tapó, esa es la falsedad del gozo. Yo no estoy diciendo que usted camine desnudo por ahí. Estoy diciendo que hay veces que decir tanto una mentira se ha convertido en una verdad en nuestras vidas. Una apariencia, una falsedad. Y el Señor está buscando gente con un testimonio veraz. He visto gente endemoniada en los altares, que levantan manos santas, que odian al prójimo. Eso es falsedad. He visto por al frente te dicen te amo, te abrazan, después que te han metido la puñalada más grande. Y por espalda. Eso es falsedad. He visto que estés en los atrios no podemos hacer nada, pero en los adoradores, en los que servimos a Dios, tenemos que ser gente de Dios. He visto gente que predica maravilloso en el día de adulterio. Estoy hablando de servicio, no de vida, estoy hablando de vida. Me pide lo que hay que sacar del pueblo de Dios. O sea, hemos visto, o sea, egoísmo. Hemos visto orgullo, hemos visto dentro del pueblo de Dios. Es más, dentro de los que más le sirven a Dios. Eso es cósmico. Entonces, Jesús, cuando pasó aquella higuera, la maldijo aunque no era tiempo de los higos. Porque nosotros tenemos que dar fruto a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ven? Santidad, esto que estamos hablando, que me parece que es bastante profundo, porque me parece, ¿no? Es más allá de lo que el jabón va a lavar. Es de esas impurezas babilónicas, y por eso lo llevé por Babilonia primero. Por eso lo llevé por allá por Babilonia primero. Tiene que ver con esas higueras cuando Adán se vio desnudo y se disfrazaron y se cubrieron con la religión de que me voy con él, de que qué sé yo. Que el Señor le dice, ¿dónde estás? Claro que el Señor sabía dónde estaba. Era para que confesara lo que había en su corazón. ¿Se acuerdan? Solamente mencioné a Natanael. Que el Señor le dice a Jesús, le dice,
cual no hay engaño. ¿Cuándo se cumplió que ya no había engaño? Cuando se había bajado debajo de la higuera. El primero se sentó en la higuera. Debajo de la higuera se cumplió engaño. Debajo de la higuera se cumplió engaño. Cuando sale de la higuera, ahora él le dice, eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Bien. La higuera está mal. La falsedad. No quiero contestar para que me puedan entender bien. Es toda la falsedad que está dentro del pueblo de Dios. Todo nuestro, ¿sí o no? Hay que permitir que primero venga este jabón, la palabra. La palabra nos está limpiando, ¿está? ¿Verdad? Y hay veces que Dios tiene que permitir ese horno de fuego, porque es como único saben todas estas cosas. Bueno, en el proceso que nosotros vivimos, en el horno de fuego, ahí salió de lo que estaba hecho cada parte. Algunos Dios los promocionó, a otros Dios los destruyó. Eso no iba a salir hasta que el horno de fuego. Porque hay que saber de lo que estamos verdaderamente hechos. Entonces, miren algo interesante, que ya ahora vamos a escoger ahora. La Escritura nos hace referencia que nosotros en Apocalipsis somos reyes y sacerdotes. El sacerdocio de la iglesia es sumamente importante, ya que se refiere a hombres y mujeres como tú y como yo, que ministramos al Señor. Me encanta esa alabanza que dice que ministro tu persona. Porque yo les voy a mostrar dos tipos de levitas. Y ahí yo termino mi responsabilidad. Dos tipos de levitas para concluir esta enseñanza de hoy. Repito, ¿dónde están los levitas? ¿En el mundo? ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde? ¿En los atrios? O en los servicios. Les dije cómo exaltó a Finés por lo que hizo. Pero en Isaías viste que hubo un grupo que se convirtió en burladores, que habían hecho un pacto con Seol. El Señor tenía que permitir tanta cosa para que entonces anular ese pacto de Seol, para que pudieran entrar en el pacto de vida que le había dado a Finés. Como rey y sacerdote, ya lo dije, sin embargo, la Escritura y la realidad nos revelan que no todos los llamados a ser sacerdotes lo están ejerciendo dignamente. Dignamente. Vamos a ver la separación de los levitas. Los dos grupos. Ezequiel 44. Y esto lo podemos poner al lado del tribu de la cesárea. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué no permite? Hay que esperarle a lo que la Biblia. Vamos a ver el primer grupo de levitas. Todo este pasaje es de levitas. Todo lo que yo les he hablado hoy es de levitas, de los llamados a ser santos. Pero vimos varios matices, ¿sí o no? En el capítulo 44 de Ezequiel, y el primer grupo lo encontramos del versículo 10, en esta separación que vamos a hacer. El Señor a través del profeta dice que los sacerdotes levitas se apartaron de mí. Pero no son levitas. No son levitas. Hay unos levitas que están apartados de mí. Pero no se los imagina sentados en una esquina en sus camas. Mira lo que dice aquí. Los sacerdotes levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí. El trabajo de los sacerdotes es acercar el pueblo a Dios. No alejarse. El pueblo los llevó exactamente. Eran de hojarasca, eran de madera, y el pueblo los llevaba. Dice, los sacerdotes levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Ellos, hablando de este grupo, servirán, oye bien, servirán a mi santuario. Dice, ellos servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo. Estarán ante él para servirle. Los está dejando en el santuario Dios. Los está dejando en las puertas Dios. Los está dejando que hagan un tipo de holocausto el mismo Dios. Versículo 12. Por cuanto, mira que dice, terminó el 11. Y la víctima para el pueblo, y estarán ante él. ¿Quién es él? El pueblo. Van a estar delante del pueblo. Le van a servir al pueblo.
Por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y he jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdote. Le sirvieron al pueblo en tropezadero de iniquidad. Ahora su Dios va a ser el pueblo. Pero jamás, lo que me está diciendo, pero no se van a acercar a mí. Le van a ministrar el pueblo, pero no me van a poder ministrar a mí. Ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya que hacerse. ¿Sabes qué entendí cuando leí eso? Dios usa a quien quiere usar. Hay muchos porteros levitas en las puertas haciendo holocausto y sirviéndole al pueblo, pero no están en la presencia de Dios. Ay, bueno, ya entiendo, Señor, ya entiendo. Ya entiendo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me toma a veces tiempo entender algunas cosas. Ya entendí. Ya tienen su paga. Y se hacen expertos sirviéndoles a un pueblo. Porque han hecho caer un pueblo y un pueblo los ha hecho caer. Y puede que les siga la multitud. Puede que les siga la multitud. Pero nunca pueden estar en la presencia de Dios. Segundo grupo. Más, versículo 15, con los levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos sí se acercarán delante de mí para ministrarme a mí. Y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dijo Jehová el Señor. Ellos estarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme a mí. Y guardarán mis ordenanzas. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de vestiduras de lino fino. Apocalipsis dice que esas son las vestiduras que vamos a tener que tener para ver al Señor. Dice, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Por último, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas. Por tiempo no les puedo decir todo lo que tipifica todo esto. Es glorioso lo que está diciendo y tiene que ver con su venida, tiene que ver con cosas muy grandes. Dice, cuando salgan al atrio exterior, todo esto es en el atrio interior, el atrio interior y lugar santísimo. Pero cuando salgan en el atrio exterior, el atrio de afuera, donde está el pueblo, donde están todos los que del primer grupo que ya yo les dije, se van a quitar las vestiduras con las que me ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras, y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer el cabello, sino que lo recortarán solamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Usted después siga leyendo. Sí, porque esto de las vestiduras. Lo del pelo. Las vestiduras son vestiduras santas, ¿verdad? Con esas vestiduras se ministra la santidad. No es que ellos dejaban de ser santos, es que como este pueblo había dado la espalda a Dios y ya el Señor había emitido este juicio y no ha habido arrepentimiento, aún el que está delante de la presencia de Dios no los va a poder cubrir, no los va a poder ministrar, no los va a poder, no va a poder interceder en ese aspecto hasta que entren a cuenta en el pacto de paz y de vida que Dios les ha dado. ¿Por qué el Señor dice en el libro de, ay Dios mío, el texto se me fue, que el trigo y la cizaña Él las deja hasta el último momento porque es el ángel? Porque tú dices, pero ¿por qué no se hace desde antes? ¿Por qué el Señor no saca? Porque fíjate, el Señor, yo entendí que en su misericordia es un horno de fuego para que ellos se vuelvan a Dios. Por eso le puse con Isaías, por eso lo puse cuando decía lo de los burladores que habían hecho pacto de muerte. Y Él dice, les voy a enviar todo esto, ¿para qué? Para cancelar eso. Y hay personas o hay un sacerdocio que está sirviendo en el tabernáculo que está apartado de Dios. Eso es lo que está estableciendo.
Una pregunta, pastora. Sí. Cuando usted dice, digamos, para las personas que a veces pueden estar también digamos, aquí en adoración y todo eso, y sirviendo al Señor, pero una persona sí, digamos, según lo que usted describió, podría profetizar. Puede profetizar, sí. Puede llegar a profetizar. Jesús dijo, decían, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, este es el liderazgo. Entonces le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Puede llegar porque el enemigo se viste como ángel de luz, sí puede llegar. Pero, perdón, pastora, Sí, una no. persona podría, o sea, sí puede profetizar, pero eso sí sería entonces siempre palabra del Señor. Mira, vas a ver en la Biblia, esto es lo interesante de Dios, que uno no puede, hasta un burro Dios lo usó para profetizar, y era profecía de Dios. Pero la fuente estaba descartada. Pero en ese caso, bueno, esa persona tiene que entregarle cuentas al Señor, ¿verdad? Seguro. Pero, digamos, en el caso, digamos, nosotros que, bueno, de repente, aquí hay una profecía. Uno sí la puede recibir, la profecía, ¿o no? Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer la distinción entre la profecía y la fuente. Una. La palabra dice, por los frutos los conoceré. Yo lo que hago es cuando se activa y uno discierne, va discerniendo también. Cuando la Biblia dice que uno retiene lo bueno y saca lo malo. Porque definitivamente, aún en profetas de Dios, aún en gente de Dios, pueden haber profecías emocionales. El enemigo se viste como ángel de luz y trae profecías diabólicas. Entonces el pueblo de Dios a través de la palabra tiene que aprender a discernir, pero sin emitir juicio, que ahí es el problema. Porque podemos entrar en blasfemar. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es una línea, me encanta la pregunta que hiciste, tan y tan fina. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no nos podemos engañar por los dones. Los dones lo que hablan es de Dios, del poder de Dios. Pero el fruto habla del poder de Dios, de quién soy yo en Dios y quién es Dios en mí. Por tanto, por eso la palabra nos dice, por los frutos los conoceré. Ahora, un falso profeta, yo no recibo nada de un falso profeta. ¿Me entiendes? No recibo, pero sí se puede dar. De hecho, pueden haber una predicación, ¿verdad? Digo predicación y señalo para acá, no porque acá, sino porque dije predicación. Entonces tenemos que, como pueblo de Dios, aprender a discernir a través de la palabra. Porque aquí vimos, y esta gente no eran que eran del diablo, esta gente era de Dios. Este grupo era de Dios, fue que se pervirtió. Este grupo no era de Dios. ¿Cuánto tiempo Dios le iba a extender para entrar lo que le leía antes del fuego? Para que entonces se rompiera ese pacto. Eso le corresponde a Dios, porque Dios está sentado afinando. ¿Ve? Entonces, con esto es lo que estamos diciendo. Míralo cómo termina el versículo 23. Y enseñarán en este sacerdocio de Sadoc, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo de no limpio. Eso solo lo hace el sacerdocio de Leví, que se mantuvo, que se consagró, que se santificó, los hijos de Sadoc, que se mantuvieron, aunque otros se pervirtieron. Ahí es que entra 19:8 de Apocalipsis, porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Fíjate que los otros no se podían vestir de lino fino. Por tanto, si alguien me pregunta, ¿se van a quedar en rapto? Se quedan en rapto. Sí. Porque dice la Biblia que es a la que se vista de lino fino, resplandeciente. Por eso ustedes ven, no tenían, ellos ni siquiera hacían las cosas y el de afuera lo podía ver, pero no tenían vestidura, no tenían lino, no podían acercarse a Dios, aunque servían. Yo no sé si usted lo haya profundo esto, pero yo hallo esto, like, wow. ¿Sí o no? Fuerte. Sí, pero es profundo, delicado. O sea, se le abren a uno los ojos a... Sí. Bueno, esto nos da entendimiento, mamá, que definitivamente uno puede, ¿verdad? Digo uno, ¿verdad? Puede estar sirviendo, puede estar hablando. El problema es que si uno está hablando y si uno realmente está llevando, uno está haciendo tanto delante de los ojos de Dios, o sea, apartado para Dios, para llevar un mensaje real, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo no me conoceré. Claro. Entonces, como decía la hermana también, y como uno sabe, ¿verdad? Que son verdaderos profetas, bueno, el linaje, la misma palabra ¿verdad? Si uno está yendo la misma palabra te va a sentir eso del Espíritu Santo, que no son enviados de él, aunque hablen, aunque agarren un texto fuera de contexto y te lo traigan y te
te pueden envolver en eso, porque hay personas que hacen eso. Seguro. Que agarran la palabra, que han caído del fundamento y que sí te tiran un buen mensaje, pero con poquito de la palabra y más palabrería de la palabra. Entonces la palabra es viva y eficaz. Más importante, esa te va a dar vida, te va a dar entendimiento, te va a dar conocimiento. Llega a lo más profundo y te cambia, seguro. Al primero cambiado tenemos que ser nosotros. Pastora, perdón, que me acordé de algo en este momento. Bueno, ¿qué pasa, digamos, cuando hay una profecía? Pero, digamos, si uno dice, oh, esa palabra no es de Dios. O sea, ¿qué pasa? O sea, como que uno está desechando, digamos, esa palabra. O sea, se supone que la profecía es una palabra que el Señor da al pueblo. Pero si uno dice, no, esa palabra no es de Dios. Más vale que no sea de Dios, porque entonces no centro en blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso le iba a preguntar. Más vale, yo no me atrevo. Yo no me atrevería. ¿Sabes por qué? No estoy diciendo que retengo todo. Yo he visto gente endemoniada desechando las profecías de aquí. Y que sé que blasfeman contra el Espíritu Santo. ¿Ves por qué le decía quítese las vestiduras? Porque las vestiduras de santificación no los puede santificar. No puede. No puede. Hay gente que ya no se Esto puede. es separarse literalmente uno de lo que está contaminado para que las vestiduras del sacerdocio de los hijos de Sadoc se mantengan limpias. Bueno, o sea, separarse. Ahí hubo una separación, Dios los separó. Dios los separó. Mira, hay que tener tanto cuidado con eso. Es tan y tan y tan delicado. Acuérdate que la profecía es el Espíritu hablando. Espíritu hablando. Y de las 3 personas de la Trinidad, el más delicado es Él. Él es el que nos acerca al Señor, nos revela las cosas, nos inspira nos confronta para arrepentimiento. Y es el único que dice la palabra que se entristece, que contrista y se aparta. O sea, y es tan y tan y tan y tan delicado y tan fuerte, pero a la misma vez tan delicado, que el único pecado que Dios no perdona es ese. Tú blasfemas contra el Hijo, te puede perdonar. Tú blasfemas contra el Padre, te puede perdonar. De hecho, vemos casos, pero no contra el Espíritu Santo de Dios. Y las profecías es la misma voz del Espíritu hablando. Que todo viene del Espíritu. Ahí entra el don de discernimiento que necesitamos todo. Pero tenemos que ser tan cuidadosos de qué proferimos, si proferimos palabra o no proferimos palabra. ¿Por qué? Porque hay personas que ya pasaron de estar endemonizados. Ya se convirtieron en blasfemos. ¿Qué yo hago? Mira, ha habido momentos que yo he discernido que una profecía o está contaminada a algo. Es diferente porque tengo la autoridad, ¿verdad?, de ministrar los dones y todo eso. Pero vaya, tiempo antes. Simplemente, Padre, en el nombre de Jesús aquí estoy. Yo no te quiero ofender. Si esto viene de ti a través de tu espíritu, siémbralo en mi corazón. Si no, no permites que mi corazón lo reciba. Ya. Pero tú no me ves, hay que tener el tanto cuidado, porque imagínate, por eso es que es el más sensible, el que se entristece. Y ha sido tremendo en esta iglesia, de hecho, tantas cosas que Dios ha hablado, profetizado, y hay muchas que se han cumplido, que Dios ha hablado cosas tan y tan fuertes y hemos sabido, y claro, y solo estamos esperando el suceso del juicio. Porque no se puede dar la intercesión. Y esto es importante que se hable porque hay cosas que ya uno no puede interceder. Hay casos que ya uno no puede interceder. Cada vez que Dios nos hable, así sea palabra dura, gloria a Dios porque todavía estamos en los ojos de Dios. Pero entonces si hacemos, esto no es conmigo. Mira, yo les voy a decir un ejemplo. Se lo puedo decir, claro, eso fue público. Puede ser. Dios nos dio varias profecías antes del final de año, y una de las profecías que nos dio, una bien severa, muy fuerte, sobre algunos juicios que iban a venir, ¿verdad? Donde se vieron algunos cuerpos, algunas cosas. Entonces vino un profeta y luego lo confirmó al pueblo en abril y dijo estas palabras, que va donde mí, y uno ya sabe. Y viene y dice, ustedes saben la palabra que le estoy diciendo. Hay una palabra, y dice, hay una persona que está muy, ¿cómo fue? Decía, una persona que fue muy allegada a ti, empieza a decir, y hasta que no te pida perdón, papá, dijo un montón de cosas. Y dijo muy ligeramente, pero ya yo sabía, los que son cercanos a mí, porque esa profecía la habíamos compartido con algunos hermanos, para que oráramos en favor de.
Porque mientras Dios habla, todavía se puede hacer algo. Entonces, una de las cosas que dijo esta persona fue, literalmente, y hasta que esta persona no haga esto, yo me paro aquí y digo, profeta, yo, ¿cómo fue? Yo sé quién es, y aunque no pida perdón, ya yo perdoné. Dije eso, yo libro mi respuesta, yo libro. Y después la persona está aquí, sí, ¿usted sabe quién es? Sí, yo sé quién es. Sí. Y luego me dio la otra parte que no podía ser público. Vi a esta persona, vino un accidente, un montón de cosas. Un montón de cosas. Y Leona dijo un montón de cosas. En diciembre 30, creo que es, diciembre 30, Dios usó a Sahedi en una visión que me la dio privada sobre personas específicamente. Bueno, se cumplió. Se cumplió, pero la misericordia de Dios, porque todavía había oportunidad en ese caso de interceder. Pero la persona tuvo una grave situación que era de muerte reciente. Y algunos no me dejan mentir que saben lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que digo? Y le dije a esta persona, porque le dije a esta persona, Dios habla. Dios habla. Yo podré decir lo que sea de este ministerio. Diga lo que sea. Pero lo único que yo no puedo decir es que Dios aquí no ha hablado. Es lo único. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si no entendemos esto, mira, ha habido momentos que han venido profetas enviados por Dios de otros lugares. Y gente en algún momento que gracias a Dios ya no están, han dicho que esas profecías no son de Dios. ¿Cómo se llama eso? Blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pueden que estén en el sacerdocio primero sirviendo al pueblo, pero no están en la presencia de Dios. Entonces, yo lo que opto es cuando algo no... Mira, fui a un lugar hace mucho tiempo y era una profecía que no era bíblica, es diferente cuando no es bíblico. O sea, cuando ya hay unas que son fáciles de discernir, pero hay otras que no. Y no, simplemente en ese momento, esto yo no lo puedo recibir porque no es bíblico, no está en la palabra de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, antes se daba mucho, fulano de tal, estaba comprometido, ya estaba casado, y de repente así te dice el Señor, tu esposa viene en camino. Eso no lo puedes recibir. Porque no puede. ¿Se acuerda la clase de las 7 autoridades? Tiene que pasar por las... sí se acuerda, ¿verdad? La soberanía de Dios, la escritura, la conciencia y demás. Muy buena pregunta, Beri. Ok, final, ¿cómo terminamos esta clase? En el grupo inicial que di, en Ezequiel, vemos a los que ministran al pueblo, solo al pueblo. Líderes y ministros que ministran las necesidades del pueblo, esto no está mal, pero si se ministra al pueblo para conveniencia del pueblo y conveniencia de ellos mismos, sí está mal. Si no se exhorta contra el pecado para que el pueblo cambie, no sea herido con la mortandad que ya vimos anteriormente en pasajes. Indiscutiblemente ese tipo de sacerdocio no está enseñando a discernir a los santos, a ministrar a Dios. Estos ministran al pueblo, pero el segundo grupo, que es el que yo quiero estar, es lo que para ministrar al pueblo primero le ministran a Dios. Primero están en la presencia de Dios. Primero entienden que nosotros somos sacerdotes de Dios. Y eso hace que seamos del pueblo. No es al revés. No es que con esto, con lo otro en mi corazón, con todo eso, me mato ministrándole al pueblo, pero no estoy caminando en la presencia de Dios. Eso es lo que estamos estableciendo con este tipo de santidad. Ya que si ministramos primero a Dios, estamos bien con Dios, estamos en la presencia de Dios, Él nos va a dar pautas para ministrar al pueblo. Él nos va a dar gracia y vestiduras para ministrar al pueblo. Tenemos que escoger a qué sacerdocio vamos a pertenecer. Sí, los levitas está bien, pero ¿cuál? ¿Cuál de los dos? Los que estemos delante de la presencia de Dios. De los que estamos constantemente siendo lavados por el jabón, donde no contendemos y refutamos con el horno, porque sabemos que si Dios permite horno es porque todavía hay impurezas que Él quiere sacar para que mis vestiduras sean constantemente de lino fino, porque con esos ha hecho un pacto de vida. Le estoy dando el mapa. Ha hecho un pacto de vida y de paz, donde gente que no cohabitan con cospe y con la falsedad, esos fines que no cohabitan con la falsedad, que se anteponen entre la falsedad y Dios.
Comentarios finales. Creo vamos que debemos ser de los de la tribu de los de levitas de Sadoc, ¿verdad? Los levitas de Sadoc, para uno realmente ser de los que agrada al Señor y de los que ministra al Señor, ¿verdad? Que son personas que vimos que realmente eran de una sola pieza, ¿verdad? Querían agradar al Señor y así que ministrándose, lavándose, pasando por el horno de fuego, ¿verdad? Para ser purificados y llevar una ofrenda santa, pura delante de Dios, ¿verdad? Bendito Dios. Porque vemos que entre los levitas hay de todo. Por el concepto de tiempo no voy a entrar, pero Sadoc fue el grupo de levitas que cuando vino la división de Absalón se mantuvieron leales con el reino. Se mantuvieron íntegros. Se mantuvieron de una pieza. De ahí es que sale la exaltación de los de Sadoc. Eso es lo que quiere Dios. ¿Amén? ¿Algún otro comentario? ¿Cuántos aprendimos algo? Le pido al Señor. Estas son clases que yo digo que estos pasajes hay que estudiarlos, leerlos, entender, buscar esa revelación de parte de Dios. Yo entendí algún día en mi vida que todo lo que está en la Biblia para algo me sirve. Entonces no lo veo como algo histórico, no lo veo como algo como que, ¿qué tiene que ver conmigo? Cuando yo encontré Corintios que dice que todo lo que pasó antes es ejemplo para mí. Entonces yo me meto en las, ve el espíritu de Cosby, espérate, ahí ve. ¿Por qué? Para uno saber cómo orar, porque definitivamente estos son de los pecados tan sutiles dentro de nosotros, el pueblo de Dios. Porque si yo le digo que nunca he tenido falsedad, le voy a mentir. Todos en algún momento por supuesto, no hemos puesto alguna máscara, alguna higuera, claro que sí. Pero ¿sabes qué? He entendido que aunque cueste lo que cueste, tenemos que habitar delante de la presencia de Dios, que no le agrademos al pueblo, una multitud, pero después que le agrademos a Dios. Fíjate que, no sé si se dieron cuenta, cuando fue lo de Finés, eran menos contra los más, pero a Dios le agradó lo que hizo el menos. Le agradó. Y yo no sé usted, imagínense caminar toda una vida y después al fin de cuentas no agradarle a Dios, y que por no tener mis vestiduras de lino fino, resplandeciente. ¿Cómo puedo tener las lino? Todo el tiempo estar en la presencia de Dios, humillarme delante de Dios, arrepentirme delante de Dios, dejar que esa agua, no de que fulano, no, para mí, verlo. Mire, es difícil ver las impurezas nuestras, es difícil. ¿Por qué? Por el orgullo que tenemos. Por cuanto el orgullo, en nuestras oraciones tenemos que matar eso. Entonces, termino. Que nosotros pertenezcamos a ese sacerdocio hermoso que le ministra a Dios. Y ministrándole a Dios, le podemos ministrar al pueblo de forma que le agrade a Dios. ¿Amén? ¿Comentario final, Beli? Ay, no, es que es así porque pensaba, es que en mi mente yo me hago la imagen como real de que viene, o sea, el Señor derrama su presencia en el sacerdocio, ¿no? Pero también viene y de esto baja al pueblo. Seguro. Entonces, si un levita está ministrando y está tapadito con higuera, con falsedad, con máscaras, entonces, ¿qué va a recibir el pueblo? Eso mismo. Recibe. Lo cubre, lo viste. Entonces, y viene el engaño. ¿Qué importancia es que da la que cobertura dentro de los levitas, dentro de la adoración sea realmente purificada? Que nuestro haya servicio. falsedad. Porque nos afecta a todo el pueblo. A todo el pueblo. Lo tremendo que en el pasaje, uno de los pasajes que le dije, y son los burladores, decía la palabra del Señor, ellos mismos decían, porque nos escondemos detrás de la falsedad y hacemos pacto con el Señor. O sea, wow, eso es una involución al máximo. ¿Alguien más para orar? La semana que viene, si me da un poquito de tiempo, voy a entrar un poquito en lo de Sadoc, solo para que sepa un poquito, un toquecito para ya seguir con la clase, porque por concepto de tiempo no voy a poder. Lo que hizo Sadoc, en general, léalo, para el tiempo de Absalón, fueron los que se pararon firmes, los que fueron íntegros a Dios, a integridad al Señor, a limpieza a Dios. Ruth, ¿ibas a decir algo, mija? No, creo que quedé bastante impactada con la clase.
it's a lot to take in. It is. It's a lot to take in el conocer los procesos del barro, el conocer que sí se puede tener la falsedad y se puede cubrir con una máscara, pero no va a ser absolutamente nada. Va a ser lo contrario. I don't know, I'm just taking it all in a little bit. Bueno, eso es lo que hacen estas clases, ¿no? Sí, fíjese que eso le iba a decir porque es bien importante. O sea, yo creo que como a nivel más bien de iglesia, una enseñanza de esta, porque esto le sirve, o sea, tanto al que, digamos, si es una profecía que está dando, o también al pueblo que la recibe, porque están los dos puntos y, digamos, de repente una persona da algo que realmente no viene del Señor, pero también el pueblo, sí, o sea, una vez se dice amén, amén, y tal vez es algo que en realidad no viene. O puede ser también que tal vez uno puede decir eso no es del Señor y sí, en realidad pues es del Señor. O sea que es como que un poquito delicado. Muy delicado. Sí, muy delicado. Sí. Lo más importante es dejar a Dios ser Dios. Porque el problema es que la religiosidad nos hace nosotros ponernos aquí en el lugar de Dios. Esto es, aquello no es. Pero en la humillación con el Espíritu dejamos que Él sea. ¿Entiendes? Yo digo que esa es la forma de uno estar a la segura, además de la palabra de Dios. Estudiar, escudriñar la palabra. Yo digo que esa es la que nos salvaguarda de tantas cosas. Cada vez más que estemos en la presencia de Dios, cada vez más que intimamos con Dios, cada vez más vamos a conocer un poquito más el carácter de Dios. Y el Señor, ese discernimiento de los dones que más hay que pedir en estos tiempos es el don de discernimiento de espíritu. Todos, pídanlos todos. Pero el de discernimiento, a mucha gente no lo pide porque no es uno de los de micrófono. Pero yo digo que en estos últimos tiempos de apostasía, de tanto engaño y tanta falsedad, es uno de los más que necesitamos. Todos, pero si me entienden, no podemos dejar de tener discernimiento para saber lo que se mueve. En otros y también en nosotros. Amén. Como dijo el pastor el otro día, o sea, tanto fuera como dentro siempre se está buscando cuál es la verdad. Exacto. Es que tengamos la verdad tan profundizada en nosotros de que vamos a poder conocer cuál es. Me acordaste del texto, voy contigo Luis, que dice en el libro de Juan, primera de Juan, que dice, y sabemos que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él nos da testimonio que es el verdadero. Un texto que yo digo, wow. Luis. Ya yo terminé, vamos a orar. Espero que como para mí es de mucha bendición, que para ustedes, que nos haga cada vez más meternos más, reflexionar, que ahora ustedes, no sé si a usted le pasa, de querer seguir estudiando más estos pasajes, de ir viendo, ¿verdad? Y que sepamos que tenemos un privilegio de servirle al Santo. Amén. Al Santo. Y por tanto, ser santo, porque nuestro Dios es santo. ¿Ven? Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Así que, Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias por este derroche de palabras, Señor, a nuestro espíritu, con el fin de que nuestro carácter como guerreros, como intercesores, como siervos, como sacerdotes tuyos, Señor, sea de tu agrado, Dios. De cada vez que hayan impurezas en nuestro corazón, nosotros no estemos ajenos y nosotros no entremos a cohabitar con la falsedad y con el engaño de pensar o pretender que tú vas a levantar un cuerpo que no esté vestido de lino. Señor, gracias por habernos llamado al sacerdocio. Gracias por hacernos reyes y sacerdotes para ti, Señor. Señor, que así como Finés, que nosotros podamos anteponernos entre lo que no te agrada a ti, Señor, sin importar las consecuencias, para que tú elimines y quites la mortandad dentro del pueblo, la mortandad espiritual. Señor, gracias por activarnos a tu precioso y glorioso servicio. Señor, a tu servicio dentro del tabernáculo de tu cuerpo, de la iglesia, Señor, que es la plenitud tuya. Mi Dios, yo te pido que en nombre de Jesús, que cada vez más actives los dones, todos los dones, Señor, los 21 dones, Señor, que hay en tu palabra. Señor, que tú los actives en medio nuestro, Padre amado, que estén latentes, porque con los dones se edifica tu cuerpo. Señor, gracias por...